Principales cambios fiscales en el recibo de nómina. En esta ocasión vamos a comentar los principales cambios fiscales que se dieron a partir del ejercicio 2020 en el recibo de nómina complemento 1.2. El 11 de diciembre de 2019 fue publicada una revisión al complemento de nómina versión 1.2 que impacta las validaciones que se llevan a cabo con los proveedores certificados de CFDI, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2020 de forma opcional, siendo ya de forma obligatoria a partir del 1 de febrero de este mismo 2020. En esta última fecha queda sin efectos el apéndice 5, que era el procedimiento para el registro de subsidio para el empleo causado cuando no se entregó en efectivo. Ustedes recordarán que se hizo una modificación que estaba mencionada en el apéndice 5, en donde se indicaba que aunque no hubiera una devolución de subsidio al trabajador, si el trabajador, dado sus ingresos, le correspondía que se le aplicara una parte del subsidio, aunque el ISR fuera mayor que el subsidio, teníamos que manifestarlo en el recibo de nómina, y es por eso que se hizo una adecuación para que cuando hubiera este supuesto caso de que el trabajador tuviera un ISR mayor al subsidio, pero que sí le hubiera correspondido subsidio por sus ingresos, en el recibo de nómina se habría una deducción que decía subsidio menos 0.01. Esto hacía que en el XML, en el nodo de otros pagos, se abriera para mostrar cuál era el subsidio al que había sido acreedor el trabajador solamente por los ingresos que ganó, aunque el ISR fuera mayor a ese subsidio. Esto es lo que venía o se contenía en el apéndice 5. Este apéndice 5 será eliminado en la siguiente actualización a dicha guía. Ahora es muy importante que conozcamos actualmente cuál es la validación que están haciendo los proveedores autorizados de certificación PACS para ahora nuestro recibo de nómina. Dice, en todos los casos donde se paguen conceptos de sueldos y salarios, régimen de contratación 02 sueldos, incluye asimilados a salarios señalados en la fracción primera del artículo 94 de la ley de ISR, se validará que el recibo de nómina contenga el apartado de subsidio para el empleo, aun y cuando el subsidio para el empleo sea cero. ¿Esto qué significa? Que ahora los PACs ya no van a validar para abrir el nodo de otros pagos solamente que el trabajador haya sido acreedor a subsidio, que era lo que pasaba anteriormente, ya sea que le hubiéramos devuelto subsidio, ya sea que el ISR hubiera sido mayor al subsidio, pero teníamos que manifestar cuánto era lo que le correspondía de subsidio. Ahora la validación va a ser solamente por el régimen en el cual estén inscritos nuestros trabajadores. Si el régimen es 02, podemos tener los tres supuestos: que le hayamos devuelto al trabajador subsidio, que el ISR sea mayor al subsidio, pero que en el caso de que sea mayor si le hubiera correspondido un subsidio, o en su defecto que por los ingresos del trabajador no haya subsidio y este sea cero. Entonces, en cualquiera de esos casos se va a abrir el nodo de otros pagos para indicarle a la autoridad en qué supuesto está el trabajador. Antes o previamente a esto, ningún CFDI se podía timbrar con una cantidad de ceros. Hasta ahora, que ya cuando un trabajador no le corresponda subsidio, de cualquier manera, solamente por el hecho de estar inscrito con el régimen 02, se va a abrir el nodo de otros pagos para mostrar que el subsidio causado es cero. Ahora, no se permitirá incluir el subsidio para el empleo en recibos de nómina cuyos conceptos sean diferentes a sueldos y salarios y asimilados a salarios señalados en la fracción 1 del artículo 94 de la ley de ISR. Régimen de contratación 02. Se recomienda consultar y utilizar el apéndice 6 contenido en la guía de llenado para registrar los conceptos de percepciones, otros pagos y deducciones para cada tipo de régimen de contratación. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un trabajador con otro régimen, no va a poder ser acreedor a subsidio al empleo. Igualmente, se validará que el monto al subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. En la disposición fiscal hay una tabla para que nosotros conozcamos cuál es el subsidio al empleo, hasta qué límite de ingresos le corresponde subsidio al empleo al trabajador. Recuerda que se debe registrar el subsidio causado conforme a la tabla del decreto del subsidio para el empleo y las tablas publicadas en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vigente.
Esto indica que el monto del subsidio al empleo no podrá ser mayor a 407.02 pesos cuando el valor registrado en el atributo número de días pagados es menor o igual a 31. ¿Esto qué quiere decir? Aunque tengamos nóminas con periodicidad semanal o nóminas con periodicidad quincenal, la suma de estas nóminas no podrán exceder al mes un importe mayor a 407.02. Asimismo, algunos de los principales cambios son que se adiciona un párrafo al campo tipo régimen para aclarar que se deben emitir 2 CFDIs cuando se pague una nómina ordinaria y a su vez el pago de separación del trabajador, o bien se puede emitir un CFDI con 2 complementos de nómina para que en uno se especifique el sueldo ordinario y en el otro el pago de separación del trabajador. Ustedes recuerdan que hasta en la versión anterior del sistema lo que nos pedían es que se hiciera una nómina especial donde se pagaran aquellos pagos que se consideraban indemnización, prima de antigüedad, etcétera. Actualmente se puede emitir en una misma nómina, ya no se tiene que ser una nómina especial, donde se puede emitir los pagos por indemnización y además los pagos por partes proporcionales. Se adicionan 2 apéndices que son el 7 y el 8. El 7 es el tema de esta plática y que describen el procedimiento para el registro del ajuste al subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes y el procedimiento para el registro de la diferencia de ISR a cargo derivado del cálculo del impuesto anual por sueldos y salarios en el CFDI de nómina. Esta revisión no modifica la estructura técnica del complemento, por lo que se mantiene como la versión 1.2. Consulta cómo expedir facturas por concepto de nómina y la forma de registrar los datos dentro del complemento respectivo. Consulta la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina. Aquí les muestro la fuente de donde fue tomada toda esta información y donde ustedes pueden ampliar más toda esta información que resumimos en este punto. Ahora vamos a ver su implementación en ASPEL-NOI 9.0. Lo primero que vamos a ver es la configuración para el sistema en ASPEL-NOI. Hay que dar de alta percepciones y deducciones necesarias para cumplir con los requisitos de cálculo del subsidio, que es motivo del objeto del apéndice 7, que dice que cuando los trabajadores reciben un pago menor a un mes, hay que revisar si el subsidio que trae acumulado no le correspondía o si le corresponde al trabajador en la última nómina del periodo, no importando si pagamos, como mencionábamos anteriormente, nóminas semanales o nóminas quincenales. A final del periodo se tiene que hacer un cálculo de cuál es el ingreso, el impuesto real que le corresponde al ingreso y sobre ese determinar si hicimos una devolución al subsidio no procedente para que se haga una reclasificación. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros en la primera nómina del periodo, supongamos que pagamos nóminas quincenales, le hicimos una devolución de subsidio al trabajador y en la segunda, por concepto de que se le paguen otras percepciones, la suma de sus ingresos sea mayor al subsidio que le corresponde, tenemos que decirle al trabajador o hay que manifestarlo a través de un proceso diciéndole que ese subsidio que se le devolvió en la nómina previa, en la primera nómina, no era correspondiente y por lo tanto en esta última nómina se le va a restar aquella cantidad que le fue devuelta. Entonces, para hacer todo este proceso, nosotros tenemos que revisar que las deducciones de subsidio y subsidio al empleo aplicado tengan configuradas las fórmulas y el estatus requeridos por el sistema. Estas son las fórmulas que requerimos para hacer esta reclasificación. Por lo tanto, tenemos una clave sugerida que no forzosamente tiene que ser esa, siempre tiene que ser una percepción o deducción dentro de lo que nos permite el sistema, que son hasta 999 percepciones o hasta 999 deducciones. Entonces, como les comento, la clave sugerida, la descripción se recomienda que sí sea esa, tiene que decir ISR ajustado por subsidio. La fórmula tiene que ser tal y como la tenemos para que el sistema pueda hacer de forma interna esa reclasificación. La clave SAT es muy importante y es la que requiere el SAT para que le informemos que hubo una reclasificación por motivo de subsidio y el estatus para que el sistema haga los procedimientos internos correspondientes y podamos manifestar a la autoridad si hubo un subsidio no procedente. Por lo tanto, tenemos estas nuevas percepciones y deducciones que requerimos agregar a nuestro sistema, que son el ISR ajustado por subsidio,
y que tiene que tener un estatus de cálculo, una clave SAT 007 y una fórmula AJISR, el subsidio efectivamente entregado con una fórmula SVPE con estatus cálculo y con clave SAT 008, una deducción que es ISR de ingresos por retiro, una deducción 103 ajuste subsidio causado, una deducción 104 ajuste subsidio para el empleo, una deducción 100 que esa ya existía en todas nuestras nóminas previas y la D110 que es subsidio al empleo aplicado, que lo que tenemos que revisar es que efectivamente tengan estas fórmulas. En el caso de subsidio al empleo, menos V, menos VA con estatus alta, y la del subsidio al empleo aplicado que tiene una particularidad de que si en esa nómina se está devolviendo subsidio, lo calcule con la fórmula SENA y si no se devuelve, que no calcule nada. Esta particularidad nosotros la tenemos que configurar directamente en nuestro sistema NOI. Es dentro de las partes de la implementación. Entonces, vamos previamente a revisar el proceso en el sistema. Nos vamos a ir al catálogo de percepciones y deducciones y tenemos que revisar que las percepciones que mencionamos las tengamos dadas de alta. En el caso de la percepción 105 que la mencionamos, tenemos que es una percepción de cálculo, la fórmula AJISR, la clave SAT 007 y que corresponde al ISR ajustado por subsidio, que es el concepto que lo tenemos aquí en la descripción de la percepción. Lo mismo la siguiente percepción, que sería subsidio efectivamente entregado, que es una percepción de cálculo, la descripción subsidio efectivamente entregado, su fórmula SUBEP, clave SAT 008, que aquí viene la clave conforme nos indica la autoridad, subsidio efectivamente entregado que no correspondía y aplica solo cuando haya ajuste al cierre de mes. Asimismo, tenemos que revisar tener dadas de alta las siguientes deducciones. La D102, que es el ISR de ingresos por retiro, que es una deducción que tiene que estar dada de alta, con clave SAT 002 y ISR. La D103, ajuste al subsidio causado. Que también es una deducción de cálculo, ajuste al subsidio causado, la fórmula A sub EBC y lo que es importante, la clave SAT, que es ajuste al subsidio causado, y lo mismo la D104, que es el ajuste al subsidio para el empleo. También, como habíamos mencionado, tiene que ser una deducción de cálculo, el nombre, ajuste al subsidio para el empleo, la fórmula AJ sub y la clave SAT 071, ajuste en subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Con estas percepciones y deducciones que estamos dando de alta, en caso de que el subsidio no fuera procedente para el trabajador, entonces el sistema va a hacer una reclasificación del mismo. Ahora, lo que yo les había mencionado en un inicio, cuando vimos las deducciones, la D100 ya existía. Lo que yo tengo que revisar es que efectivamente contenga esta fórmula, que esté dada de alta y que la fórmula diga menos V menos VA y no tenga ni configurada ninguna clave SAT. Lo mismo para la de subsidio al empleo aplicado, que esta sí tiene que estar dada de alta como cálculo, y la fórmula, que en este caso lo que esta fórmula significa o lo que me está queriendo decirle al sistema que aplique es que si yo tengo habilitado un parámetro que sea que el subsidio sea sin devolución, no se aplique este subsidio al empleo aplicado. En caso de que no lo tenga yo con devolución, entonces que se haga el cálculo del subsidio. Es básicamente y no llega a ninguna clave SAT. En el sistema NOI de las percepciones coincide efectivamente con lo que aquí mencionamos.
Una vez que nosotros ya dimos de alta todas estas percepciones, hay que asociarla dentro del menú de parámetros de sistema, de manera que el sistema pueda, en caso de requerirse, hacer las reclasificaciones necesarias. ¿En dónde voy a hacer yo este proceso? Una vez que ya tengo dada de alta las percepciones, regreso al sistema. Voy al menú de configuración, parámetros del sistema. Y ahí nuevamente voy a seleccionar la opción de parámetros del sistema y me voy a la pestaña de percepciones y deducciones. Y aquí es donde yo tengo que configurar esas percepciones que di de alta, ISR ajustado por subsidio, subsidio efectivamente entregado, reviso que la de subsidio al empleo sea la correcta, la D100, el ISR de ingresos por retiro, la D102, el ajuste subsidio causado D103 y ajuste subsidio para el empleo D104 y subsidio al empleo aplicado D111. Una vez que yo ya revisé estos parámetros, que son los que yo requiero para continuar, el procedimiento de cálculo se mantiene en el sistema Spellnoy como tradicionalmente se ha efectuado. Así como lo hemos hecho siempre, el tipo de cálculo mensual se tiene que hacer en cada periodo de nómina y se vuelve obligatorio hacer cálculo ajustado en la última nómina de cada mes, no importando la periodicidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo nóminas semanales, voy a aplicar semana 1, tipo de cálculo mensual, semana 2, tipo de cálculo mensual, semana 3, tipo de cálculo mensual, semana 4 que cierra mi mes, tipo de cálculo ajustado. Esto ya no es opcional. Anteriormente el sistema NOI siempre lo ha traído esta opción de cálculo ajustado y era opcional como lo habíamos mencionado. Actualmente es obligatorio que el cálculo de la última nómina del periodo o del mes siempre sea con cálculo ajustado. ¿Cuál es la diferencia entre el cálculo mensual y el cálculo ajustado? En el caso del cálculo mensual, dependiendo de la periodicidad de pago, el sistema determina un factor de mensualización. Esto es tomando en cuenta el factor que nos da la ley de ISR de 30.4 y dependiendo de los días de pago para determinar cuál sería mi factor de mensualización. Esto es dividiendo 30.4, por ejemplo, entre 15.2083 me da 2 y ese es mi factor de mensualización en caso de una nómina quincenal. ¿De dónde tomo los 30.4? Del factor que viene una constante en la ley de ISR. ¿De dónde tomo los días de pago? Pues depende de los días de pago que ponga yo en mi configuración del sistema como días que yo pago. Entonces, con este factor de mensualización toma el ingreso grabado del periodo, lo multiplica por este factor de mensualización, me da un ingreso aproximado mensual, lo lleva a las tablas y determina el impuesto. La diferencia con el cálculo ajustado es que ya no va a tomar ese factor de mensualización. Lo que hace es revisa cuál fue el ingreso grabado de la primera nómina, el de la segunda, el de la tercera y el de esta última que estoy pagando y suma todos los ingresos grabados y esos son los que lleva directamente a las tablas. Ya no está haciendo un presupuesto de cuánto va a ser, sino que ya está tomando los datos reales. Entonces, el cálculo ajustado siempre va a tomar sobre ingresos reales, ingresos grabados reales, y el cálculo mensual va a tomar un factor de mensualización que es un ingreso estimado. Este parámetro, ¿dónde lo configuro? Se configura en parámetros de la nómina y está en tipo de cálculo. Yo entro aquí a nómina, le digo parámetros de la nómina, y aquí puedo seleccionar dependiendo del periodo de nómina que esté. En este caso estoy en una nómina del 1 al 15 de febrero. Aquí puedo seleccionar tipo de cálculo mensual, anual o ajustado. Va a ser cálculo mensual porque es lo que tenemos que hacer para el cálculo de esta nómina. Entonces aquí es donde yo puedo seleccionar en caso de que fuera la última nómina de mi periodo, ya sea semanal o quincenal. Entonces tendría que poner cálculo ajustado. Para ejemplificar más claramente esto que queremos expresar y cómo es como lo hace el sistema en esta reclasificación, si fuera el caso, vamos a tomar el ejemplo de un trabajador. En este caso sería Juan Águila, que tiene un sueldo de 164.38 pesos diarios y en la segunda quincena del mes le pagan comisiones por 2.400 pesos.
En la primera nómina se le aplicará tipo de cálculo mensual y se opta por la opción de devolver subsidio al empleo. Y en la segunda quincena del mes el tipo de cálculo ajustado, que ahora ya es obligatorio en el sistema Aspelnoy para 2020, con devolución obligatoria de subsidio al empleo. ¿Cómo sería el proceso si nosotros hiciéramos de forma manual este tipo de cálculo? Pues lo primero, vemos a nuestro trabajador, Juan Águila, tiene salario diario 164.38 y tiene días de pago 15.25. ¿Por qué tenemos ahora 15.25? Porque resulta que 2020 es un año bisiesto, por lo tanto tiene 366 días del año, que si lo dividimos entre nuestras 24 quincenas de pago, nos va a dar un factor de 15.25, que es lo que yo voy a pagar. En el cálculo mensual, como lo habíamos mencionado, vamos a considerar los días por mes que viene en la ley de ISR 30.4, entre los días de pago 15.25, me da un factor del periodo de 1.9934. El ingreso, que es el ingreso grabado, que es el resultado de multiplicar los 164.38 por los 15.25, me da un ingreso de 2.506.80, que al multiplicarlo por mi factor de mensualización me da mi base gravable del mes de 4.997.15. Esto lo voy a llevar a mis tablas y yo identifico que el límite inferior para mi tabla sería 4.910.18. Tengo un excedente que lo voy a multiplicar por el porcentaje, me va a dar un impuesto antes de cuota fija, a eso le voy a sumar mi cuota fija, que es de 288.33, me da un impuesto de 297.79. A su vez, voy a revisar la base gravable y voy a ver en qué límite de la tabla de subsidios se encuentra. Y encuentro que la tengo entre el rango de 4.446.15 y 4.717.18. Por lo tanto, el subsidio que me corresponde es de 324.87. Mismos que voy a restar del impuesto que me corresponde y me da un impuesto sobre subsidio de un subsidio por devolver de 27.08, eso sería en el mes. Pero recuerden que como llevé mi impuesto con un factor de mensualización, ahora tengo que regresarlo al periodo y por lo tanto los 27.088 los voy a dividir entre 1.99 y me da los 13.58 que me corresponden de impuesto menos subsidio. Vamos a ver cómo sería la implementación directamente en el sistema. En el sistema lo que tendríamos que hacer es poner en la primera quincena un tipo de cálculo mensual y un cálculo de subsidio al empleo con devolución. En el proceso sería de esta manera. Parámetros de la nómina, entramos aquí a parámetros de la nómina y revisamos tipo de cálculo mensual y cálculo del subsidio al empleo con devolución. Ahora vamos a ver la nómina del trabajador. Dentro de la nómina del trabajador vamos a ver que ahora nos va a corresponder un subsidio para el empleo. Lo mismo que hicimos de forma manual, aquí lo vemos reflejado directamente ya en el recibo. Seleccionamos el concepto nómina del trabajador, seleccionamos al trabajador, aquí revisamos que sea el mismo trabajador que nosotros estamos analizando, Juan Águila Pérez, salario diario 164.38, días trabajados 15.25, que ya lo habíamos platicado, por lo tanto me da un sueldo de 2.506.80 y me da un subsidio para el empleo de 13.58. Si yo le doy un clic en el icono de ISR, puedo ver claramente cómo me va a determinar el ingreso del periodo, me lo va a multiplicar por el factor del periodo, me va a dar el gravable mensual. Si le doy un clic aquí en la impresora, me va a dar a detalle de cómo fue el cálculo del subsidio, que fue directamente, que es de la misma manera como lo hicimos de forma manual. Tengo los días del mes, entre los días de la nómina me da un factor de mensualización que lo voy a multiplicar por mi ingreso grabado para llevar mi ingreso al mes. Y aquí veo de acuerdo a las tablas, calculo mi impuesto, también veo de acuerdo a mi ingreso si le corresponde subsidio, que lo voy a dividir entre el factor de mensualización y al impuesto de la nómina menos el subsidio que le correspondería, me da un subsidio a devolver de los 13.58, que como ya lo vimos es lo mismo que me da aquí en el recibo. Puedo verlo de la misma manera en el cálculo de ISR de esta forma.
que es lo mismo que estamos mostrando en esta gráfica. Ahora, para que lo pudiéramos ver cómo sale en nuestro XML, cómo abre el nodo de otros pagos, y ahí me muestra el subsidio de 13.58, aquí tengo el nodo de otros pagos donde me está marcando que tengo 13.58 por concepto de subsidio al empleo con la clave que le corresponde, que es la de 100, tipo de otro pago 02, y la tabla de subsidio al empleo causado los 162.97 que le correspondieron de acuerdo a este periodo. Entonces ese sería mi procedimiento de cálculo normal en un cálculo mensual. Ahora lo que corresponde es ver cuál sería el procedimiento para un tipo de cálculo ajustado para mi segundo periodo de nómina. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a regresar a ver aquí cómo sería mi cálculo ajustado. En el cálculo ajustado lo que hace el sistema, a diferencia del factor de mensualización, como lo habíamos mencionado, es que suma los ingresos grabados de cada periodo. En este caso tenemos el ingreso de la primera quincena, el ingreso de la segunda quincena, más la comisión. Me da un ingreso del mes real de 7.413.59, que lo va a llevar a las tablas y va a ser el mismo cálculo y donde determina un impuesto de 560.70 pesos. Al ser un ingreso de 7.413 ya no está comprendido dentro de la tabla de subsidio, por lo tanto ya no le corresponde ningún subsidio y lo que le correspondería sería un impuesto mensual de 560.70 pesos. Pero aquí en este caso lo que pasó es que en la primera quincena nosotros le devolvimos 13.58, que en este caso ya no se vuelven procedentes porque el ingreso mensual rebasó aquel derecho que tenía el trabajador de recibir un subsidio por un ingreso menor. Por lo tanto, aquí es cuando el sistema o cuando el sistema por seguir las indicaciones del apéndice 7 es cuando puede hacer o va a hacer una reclasificación de ese subsidio que le devolvimos y vamos a ver, ese subsidio ya no procede, por lo tanto ahora se lo tengo que descontar a mi trabajador, ese subsidio que le pagué, ahora como no procede, se lo tengo que descontar. Y es lo que vamos a ver cómo lo hace el sistema en su implementación. Voy a regresar para ver cuál sería la configuración de mi segundo periodo de nómina. Los parámetros de la segunda quincena ahora tienen que ser tipo de cálculo ajustado y con devolución. Voy a pasar al sistema. Cierro acá y voy a crear mi nómina del 29 de febrero. Tengo aquí el 15, como es año bisiesto, tengo que crear mi siguiente periodo de nómina. Le voy a decir que es 29 de febrero del 20. Lo que tengo que hacer en esta nómina es revisar mis parámetros primero. Aquí tengo que decirle que el tipo de cálculo es ajustado, es correcto y con devolución. Una vez que yo ya hice el proceso, si yo entraría al nómina del trabajador, podría revisar que como es el mismo ingreso del periodo anterior, voy a tener una devolución de subsidio al empleo porque no he registrado su pago de comisiones. Entonces es un monto aproximadamente igual que el del periodo anterior, hay una diferencia muy pequeña porque ahorita estamos tomando los ingresos reales en el cálculo ajustado, no los ingresos con un factor de mensualización. Pero voy a pagarle ahora al trabajador su pago de comisiones. Entonces voy a decirle por trabajador, quiero al trabajador 36. La percepción es la 2, que son las comisiones. Ok, y vamos a decirle que le vamos a pagar los 2.400 pesos que le correspondieron de comisiones en este periodo. Cuando yo entro a la nómina del trabajador nuevamente, lo que le corresponde ahora a ella es un ISR, que son 574.28. Aquí voy a regresar al sistema
Y vamos a ver lo que viene a continuación. Dice, en este caso el trabajador en la primera quincena le correspondió una devolución de subsidio al empleo, que ya lo habíamos comentado a detalle. En la segunda quincena recibió sueldo y comisiones y dando como resultado un impuesto a cargo, por lo tanto la devolución de subsidio que se hizo en la primera quincena no procede y es ahí en donde el sistema hace la reclasificación obligatoria del apéndice 7. Nos da la opción de que esta reclasificación se pueda o no se pueda desglosar en la representación impresa. En el XML decida yo mostrarla o no mostrarla, forzosamente sí se va a mostrar esta reclasificación independientemente de la opción que se seleccione en la presentación impresa. Esta opción se configura en configuración, parámetros del sistema, generales, y si habilitamos la casilla el sistema mostrará la reclasificación, que es desglosar percepciones y deducciones SAT en el cálculo de recibo de nómina. Actualmente, como lo tenemos, me sale 574.28. Recuerden ustedes que si yo regreso al sistema, me da 574.28. Puedo darle un clic en el icono del ISR y aquí voy a revisar con detalle cómo es que me calculó el impuesto. Me dice gravable acumulado los 2.506 que tenía yo del primer periodo más los 4.906 de este, me llevó directamente al gravable mensual, me da el límite inferior, me lleva un impuesto de 560. Pero ¿qué pasó en este caso? Esos 560 pesos que me da realmente de impuesto, ese es mi impuesto real, pero como yo en la primera nómina le devolví 13.58, se los está sumando, que son los 574 que me da ahora. Esa es la opción cuando no tengo el desglose, que es por las percepciones que nosotros dimos de alta. Entonces ahí de forma automática me está mostrando que el impuesto realmente fue de 560, pero como le devolví 13.58 que no procedían, de forma automática en el recibo me muestra los 574 pesos. 574.28. ¿Ok? Esa es la opción si no tengo desglosado. Como mencionábamos anteriormente, puedo yo habilitar que sí se desglose desde el recibo estos cálculos de subsidio. Tengo que ir a parámetros del sistema, configuración, parámetros del sistema. Nuevamente voy a habilitar aquí parámetros del sistema y aquí está la opción de desglosar percepciones, deducciones SAT de cálculo en el recibo de la nómina. Lo voy a habilitar, le voy a decir aplicar y salir. Ahora vamos a revisar dónde se configura en parámetros del sistema. Vamos a ir a configuración, parámetros del sistema. Volvemos a seleccionar la opción de parámetros del sistema y aquí viene la opción de desglosar percepciones, deducciones SAT del cálculo de recibo de nómina. La voy a habilitar, le digo aplicar y salir y voy a regresar a nómina del trabajador. Voy a volver a seleccionar a mi trabajador. Y ahora ya veo la reclasificación que hace el propio sistema de acuerdo a las indicaciones de la guía de llenado del apéndice 7, donde ahora sí tengo un ISR ajustado por el subsidio de 149.39, el subsidio efectivamente entregado 13.58, que está con este ajuste al subsidio de 162.97. Recuerdan cuando vimos el primer ejemplo de lo que le había correspondido según tablas de subsidio, 162.97. Ahora sí, el ajuste del subsidio al empleo de 13.58 que le estoy cobrando al trabajador y el cálculo del impuesto que ya no me salen los 574, me salen los 560 ahora, que es lo que le corresponde realmente de impuesto al trabajador, pero con la salvedad de que ahora tengo este ajuste al subsidio de 13.58 que van a ser cobrados al trabajador que no le correspondían. Por lo tanto, aquí ya tengo la reclasificación de cómo hizo el sistema cuando esos 13.58 no eran procedentes. Entro yo al cálculo del ISR y lo voy a ver muy similar en el caso básicamente de lo que habíamos visto anteriormente. Nada más es la representación de cómo se ve. Anteriormente el cálculo, como lo vimos, fue exactamente igual que este.
los 13.58, los 560 que le corresponden realmente del impuesto, y me salía previamente la primera revisión que hicimos del recibo, me salía aquí un ISR de 574 cuando no tenía yo un desglose. Ahora que tengo el desglose me aparecen los 560 y los 13.58, que es lo que lo voy a quitar al trabajador que se los había devuelto, y ahora le voy a decir te los voy a retener porque no procedieron, porque tu ingreso mensual no fue sujeto a subsidio según tablas. Y estoy haciendo lo mismo en la tabla, el subsidio que le correspondió, el subsidio al empleo según tablas, ya estoy haciendo un ajuste porque no es el correcto. Los 162.97 no le corresponden porque su ingreso sobrepasa y no le corresponden según las tablas. Entonces, este es como tendría yo que, de alguna manera, si yo quiero, puedo mostrar así mi recibo, o lo puedo mostrar ya nada más en conjunto, que sume el ISR más los 13.58 que fueron del subsidio no precedente y me pondría los 574. Pero como les había yo mencionado, forzosamente en el XML, aquí de cualquier manera yo hubiera tenido toda esta información de los ajustes que tengo, el correspondiente a ISR, el ajuste al subsidio causado, los 162.97 que no son procedentes, los 13.58 de subsidio al empleo que ahora se los voy a cobrar al trabajador, y los ajustes que tengo en el nodo de otros pagos por los 149.39 que era el ISR ajustado por el subsidio, más los 13.58 del subsidio efectivamente entregado. Así es como vería yo mi XML en caso, no importa si tengo desglosado o no desglosado, el XML siempre va a traer el desglose, aunque no lo quiero yo tener desglosado directamente en el recibo. Que este es el caso. Este es el recibo como lo estoy viendo en este momento. El ISR ajustado por el subsidio efectivamente entregado, y aquí los valores de ISR. Como para que nosotros nos podamos dar una idea más clara, podemos hacer un análisis del desglose. Teníamos un impuesto de la primera nómina, si ustedes recuerdan, teníamos un impuesto de 297.79. Habíamos identificado que le correspondía un subsidio de 324.87. El impuesto menos el subsidio me dio 27.08. Lo dividí entre el factor de mensualización y cada una de las opciones divididas entre el factor de mensualización me da, y el impuesto de 297 dividido entre el factor de mensualización me da 149.39. El subsidio de 324.87 dividido entre el factor de mensualización me da los 162.97. El impuesto o subsidio neto me daba 27.08 dividido entre el factor de mensualización me da los 13.58 que en realidad le devolví al trabajador. ¿Dónde los veo reflejados ahora en mi recibo? En el lado de las percepciones tengo un ISR ajustado por el subsidio, que son los 149.39. Tengo un subsidio efectivamente entregado de 13.58. Y en el caso de las deducciones tengo un ajuste al subsidio causado, que es la suma de los 149.39 más los 13.58 que son los 162.97, y tengo un ajuste al subsidio al empleo de los 13.58. Entonces aquí es como vemos reflejados de acuerdo a, este fue, como les recuerdo, el cálculo de mi primera quincena. Así, con este cálculo nosotros llegamos a la determinación que al trabajador habría que devolverle 13.58. Y en la segunda quincena la reclasificación la muestra tomando en cuenta estos mismos valores. Ahora bien, después de ver este procedimiento tenemos otra opción. Esta opción solamente es una sugerencia que podemos hacerles para este proceso de aplicación del apéndice 7. No es forzosa, depende, claro, de las circunstancias y lo que decide el contador, el Departamento de Recursos Humanos, pero es una opción que es viable en caso dado de que no tengan que estar dándole explicaciones a su colaborador en relación de por qué primero le hicieron la devolución de un subsidio y posteriormente le descontaron ese subsidio que ya le habían devuelto. Esto simplificaría su proceso. Obviamente, pues cada empresa tendría que analizar si es viable para ustedes. La opción o la sugerencia que nos da Aspel es que en la primera quincena
pongamos que no haya devolución del subsidio. Esto es que nada más se calcule el impuesto, sí se tiene que calcular, y si en caso de que haya ISR, pues cobrar el ISR, pero en caso de que haya subsidio, no hacer una devolución de tal subsidio hasta que lleguemos a la nómina del último periodo, para que ahí determinemos ya el impuesto neto que le corresponde. Esto es, pasaría lo mismo con periodicidad semanal o periodicidad quincenal o catorcenal, como la tuvieran. Primeros periodos no se hace devolución de subsidio, y solamente en el último periodo, que la obligación es de hacer cálculo ajustado, se haga de esa manera. ¿Cómo tendríamos que implementarlo en el sistema? Voy a regresar directamente al sistema. Voy a regresar a mi nómina del periodo del 15 de febrero. Ya estando aquí en parámetros de la nómina, voy a ir, seleccionar, y en el módulo donde dice cálculo del subsidio al empleo con devolución, le voy a poner sin devolución. Ahí ya quedó sin devolución, le digo aceptar. Obviamente, como es una nómina cerrada, ya tengo que poner mi contraseña. Voy a regresar al proceso de nómina del trabajador para consultar su recibo. Mismo ejemplo que hemos estado trabajando. Y ahora, como verán ustedes, ya no tengo la devolución del subsidio, solamente tengo su sueldo y su IMSS. Aunque el sistema sí hizo un cálculo de impuesto, como corresponde que le correspondía subsidio, por eso ya no me lo muestra. Entonces, de esta manera yo ya tendría mi información como la necesito. En caso de que yo ya hubiera creado mi siguiente periodo de nómina, como es el caso, lo que tendría que hacer es un traspaso de acumulados, que es lo que voy a hacer en este momento. Voy a traspasar mis acumulados del 15 de febrero al 29 de febrero para que el sistema lleve ya la información de que, como no hubo devolución del subsidio, no tengo un acumulado de subsidio. Recuerden ustedes que revisamos en un inicio la fórmula de subsidio al empleo aplicado, y tenía una fórmula que decía con una arroba si TCC es igual a 0 y si no SENA. Esto significa que esta fórmula ahorita ya está aplicada, diciéndole que como yo le puse que fuera sin devolución, no me calcule nada en el subsidio al empleo aplicado. De esta forma, yo ahorita regresaría a mi nómina del 15 de enero y haría un traspaso de acumulados. Voy a entrar a este proceso. Me dice que es importante que tenga yo un respaldo de datos. Esto sí es importantísimo antes de que se haga este proceso. Voy a dar la autorización para poder hacer este traspaso de acumulados. Me dice, ¿cuál es tu fecha final de nómina? Pues la del 29 de febrero del 2020, y quiero pasar los acumulados de percepciones, deducciones y bases fiscales. Le voy a decir aceptar. Me vuelvo a pedir que lo autorice. Y aquí ya lo está haciendo. Concluyó el proceso. Me voy a pasar a la nómina del 29 de febrero. Esto es como vi el recibo de la implementación cuando ya no hay devolución de subsidio. Y ustedes, si se fijan en el XML, en el importe de otros pagos, el subsidio al empleo me sale con 0. No hay problema, no hubo una devolución del subsidio y no hubo un subsidio al empleo causado. No hay, todo está en ceros porque es la opción que yo seleccioné. Ahora, voy a ir a la segunda quincena de febrero. Voy a revisar que en parámetros de la nómina efectivamente tenga yo cálculo ajustado con devolución. Aquí sí lo tengo que poner forzosamente con devolución. Y ahora voy a nómina del trabajador y voy a revisar cuál es el impuesto que le corresponde al trabajador. Aquí tengo el ISR, que si ustedes recuerdan es el mismo ISR que me dio realmente, que le corresponde al ingreso del mes del trabajador, del total de sus ingresos con ese cálculo ajustado. Aquí sí ya tengo el ISR, pero aquí ya no van a ser los 574, solamente van a ser los 570 que corresponden a ese cálculo de impuesto. Y esa es otra opción que tenemos para el manejo del apéndice 7 de esta nueva guía de llenado. Como no tengo un subsidio al empleo previo, entonces, y el total del ingreso no le corresponde subsidio al empleo, el sistema solamente le va a cobrar en esta nómina los 560 pesos que le corresponden del total de su ingreso del periodo.
Vamos a ver alguna de la siguiente implementación que se tiene en Aspel-NOI con respecto a la guía de llenado al apéndice 7 en lo que se refiere a liquidaciones e indemnizaciones. El proceso de liquidación, que incluye las partes proporcionales de sueldo, aguinaldo, prima vacacional, y el proceso de indemnización, que incluye vacaciones, prima de antigüedad, 3 meses por año, 20 días por año, de acuerdo al tipo de rescisión de contrato, si es por tiempo determinado o indeterminado. Hasta 2019 se hacían 2 periodos de nómina, empleando la normal para el pago de partes proporcionales y usando una nómina especial para el pago de indemnización. Recuerda, generábamos una nómina especial, pagábamos indemnizaciones y después en la nómina normal se pagaban todas las partes proporcionales que se adeudaban. Para este último proceso es necesario modificar el régimen de contratación como 13, que es el régimen es indemnización, y el tipo de contrato como 99. Con esta nueva versión del sistema se podrán generar ambos recibos en la misma nómina y los cuales también se podrán consultar de acuerdo si es liquidación o indemnización. El proceso de registro y de cálculo sigue siendo el mismo. No hay ningún cambio. Lo que cambia es que solamente en la misma pantalla de consulta del recibo en la nómina del trabajador vamos a poder ver ambos recibos. ¿Cuál sería nuestro procedimiento a seguir? Voy a pasar al sistema y en el sistema voy a hacer la liquidación de un trabajador. Me voy a ir a menú de procesos de nómina, le voy a decir que voy a hacer una revisión por tiempo indeterminado. Y aquí me pregunta si quiero ambos recibos, liquidación e indemnización. Si los tengo habilitados va a generar ambos. Le voy a decir que voy a liquidar al trabajador número 3 o indemnizarlo. Voy a respetar las fechas que tiene acá. Me da la antigüedad, los años, las vacaciones, la prima vacacional, la indemnización que le corresponde, la antigüedad en días por la cantidad de días, el monto más los 3 meses de sueldo, y la prima de antigüedad porque es un trabajador que tiene más de 15 años. De cualquier manera, como rescisión de contrato, pues le corresponde su prima de antigüedad. Tengo el ISR por retiro, que me da los ingresos realmente por retiro y sus ingresos exentos por retiro, que corresponden a 90 veces, 90 días por los años que tiene derecho por el valor de la UMA. Esa es la parte exenta. Y la parte grabada me da un importe de 25.114 que la va a multiplicar por una tasa de impuesto que corresponde a dividir el último impuesto ordinario del mes entre el último ingreso ordinario del mes para que me dé la tasa, el ISR del último ingreso mensual entre el último ingreso ordinario y me da la tasa, y ya con eso yo tengo el ISR de ingresos por retiro. Al hacer este proceso yo nada más le tendría que decir aceptar y de esta manera puedo ir a revisar el finiquito de mi trabajador número 3. Aquí me está diciendo que es mi recibo de indemnización. Por lo tanto, tengo vacaciones, indemnización, prima de antigüedad y ISR de ingresos por retiro. ¿Por qué me sale concepto vacaciones dentro de mi parte de indemnización? El sistema trabaja con la idea de que tiene un módulo de vacaciones. Al no haber pagado las vacaciones, bueno, que el trabajador se fuera a disfrutar a sus vacaciones y no se hubieran registrado dentro del sistema de ese módulo, el sistema las considera como si fuera una parte de su indemnización y por eso las pone en este recibo. Para que ustedes las vean o si las quieren contemplar dentro de sus partes proporcionales, porque efectivamente el trabajador sí disfrutó sus vacaciones, simplemente ustedes no las registraron dentro del módulo de vacaciones en el sistema, tendrían que ponerle como clave SAT 01 para que el sistema las considerara en el módulo de liquidaciones, en la liquidación y no en la indemnización. Ok, en este caso estoy viendo mi recibo de indemnización y aquí tengo las vacaciones, la indemnización y la prima vacacional y mi ISR de retiro. ¿Correcto? Si yo quisiera ver su liquidación, solamente tengo que seleccionar esta opción, decirle aquí un clic en el icono de liquidación y me va a poner el sueldo, el aguinaldo, la prima vacacional, el ISR que le corresponde y el IMSS. Ese sería mi proceso de hacer ahora en esta versión y con el apéndice 7 la nueva forma de hacer mis procesos de liquidación y de indemnización. Como les digo, y ahora la diferencia cuando ustedes ven en el XML por liquidación
va a traer el régimen como 02. Aquí está. Tipo de jornada, tipo de contrato 1, salario diario integrado, etcétera. Y aquí viene toda la información, pero este es un pago por liquidación. Este es el XML por liquidación. Entonces, aquí pongo lo mismo que estaba viendo. Y si yo quisiera ver mi XML por indemnización, que es en este caso como vi el recibo, aquí me aparece totalmente de forma natural que el tipo de régimen es 13, como habíamos mencionado, y ya tiene la periodicidad de pago como 99, que es uno de los requisitos, y así saldría el XML que le corresponde a los trabajadores en el caso de indemnización y de liquidación. En la consulta de recibos electrónicos, ¿cómo es que lo veo? El mismo trabajador me va a aparecer dos veces, uno con un recibo en rojo, que es el concepto de indemnización, y uno con un recibo en negro, que es el concepto de liquidación. Ambos recibos los puedo timbrar sin problema y se van a timbrar de la misma manera como los vimos en el XML. Voy a regresar al sistema para que podamos ver cómo me salen los recibos electrónicos cuando tengo un proceso de indemnización. Aquí tengo al mismo trabajador por concepto de indemnización y al mismo trabajador por concepto de liquidación, para que yo pueda timbrar ambos recibos. Como resumen, decimos que a partir de la reforma a la guía de llenado del CFDI 3.3 complemento 1.2 para nómina de 2020, será obligatorio hacer el cálculo en la última nómina del mes de tipo ajustado. El sistema nos proporciona la opción de manejar la visualización de la reclasificación del subsidio y de la misma manera nos permite, de acuerdo a las necesidades de la empresa, optar por el parámetro de devolución o no devolución en los primeros periodos de nómina, siendo obligatorio que en el último periodo del mes sea con devolución. Nos da la facilidad asimismo de ya no tener que crear diferentes periodos de nómina para pagos de indemnizaciones y de liquidaciones. Agradecemos su asistencia a esta conferencia virtual. Mi nombre es Consuelo Machorro y nos pueden encontrar en la página de Helco www.helco.com.mx.